Muy bien, voy haciendo la introducción. Este encargo fue para, digamos, intentar comenzar un trabajo de integración de data sobre violencia contra la mujer a partir de algunas cifras que se compartieron en este espacio del CODISEC. Principalmente la data de los EMS, ¿no? A partir del trabajo del programa Aurora, que fue una data nacional, ¿no? Que se refería a 28.000 atenciones respecto a distintos supuestos de violencia contra la mujer y la precisión de que en tiempo de pandemia había subido un 67% el récord de llamadas, ¿no? Pero quedaba la duda de qué pasaba en Cercado. Y el otro dato que fue compartido también con la DIPOL de la disminución más bien de 50% de denuncias en el ámbito policial de las comisarías del Cercado, ¿no? Entonces, digamos que a partir de eso, la inquietud de buscar las cifras que involucraban al Cercado y sus distintos actores, ¿no? El tema de integración yo creo que se va a transformar más bien en un desafío, así que esto es una exploración sobre la data disponible. Y para ello quiero agradecer a los miembros del grupo, de los actores vinculados al tema y también a sus instituciones porque en algunas circunstancias también se pidió información a las secretarías generales o a las direcciones ejecutivas que veían el tema. Siguiente, por favor. Estamos en el marco de la ley 30.1364. Digamos, estas conclusiones del informe regional de ONU Mujeres como premisa sobre algunas evaluaciones de lo que ha ocurrido en el periodo de pandemia, ¿no? Se han reducido las denuncias sobre violencia contra la mujer, pero no necesariamente esto implica que la violencia haya bajado. De hecho, las medidas de aislamiento social de alguna manera han exacerbado determinados supuestos de violencia en el hogar, ¿no? Y contra la mujer, obviamente. Y en el caso de ellas, de las mujeres, esta imposibilidad de salir quizás a poder denunciar el hecho o dar alguna alerta, principalmente en los momentos en que no podían salir y tenían que convivir con el agresor. Eso como premisa. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la data por institución, porque en concreto un sistema integrado de información no es que exista, ¿no? Sino que existe cada institución con su respectiva base de datos, sus propios glosarios y procedimientos, ¿no? Por eso es que la presentación no es global, sino por institución. Siguiente. Comenzamos con el Ministerio de la Mujer y aquí fue la primera inquietud con respecto a la línea 100. Pero en este caso la presentación sí tiene que ver con la línea 100 aplicada a la circunscripción de Lima Cercado. Y efectivamente esto replica el escenario nacional que se había expuesto en CODISEC. De hecho, quizás hasta el 67% de aumento quede corto, ¿no? El aumento es notorio. La línea azul tiene que ver con los casos atendidos 2020 y la línea verde 2019. De hecho, la tendencia al crecimiento en el 2020 no solo se da al inicio de la pandemia, sino se mantiene incluso cuando ya el aislamiento no era absoluto, ¿no? Entonces, la línea 100 está teniendo un uso recurrente. Entonces, ciertamente hay un 50% de reducción, quizás a nivel de denuncia en comisaría, pero el contacto con la línea 100 es elocuente, ha aumentado. El tema es que estas son llamadas y están en un ámbito de una institución del Poder Ejecutivo que no tiene carácter o atributo de persecución penal. Entonces, ¿dónde se ha ido, digamos, la necesidad o la atención de aquellas mujeres o integrantes del grupo familiar que quizás tenían o necesiten una atención de tipo persecutorio, es decir, que su caso sea asumido por una línea de persecución penal, investigación policial, fiscal y las medidas de seguridad que esto involucra, ¿no? Entonces hay una reducción en el tema de denuncias, hay un aumento en el tema de contacto en la línea 100
eso, digamos, está en números y, digamos, es un análisis cuantitativo primario, pero sí debiera complementarse con un análisis mayor a nivel cualitativo. Siguiente. Estos dos gráficos, digamos, hacen mucho más visual este aumento en el contacto con la línea 100. A la izquierda, 2019, en verde mujeres, en celeste hombres violentados, ¿no? Siempre el grupo mujer es el 80%, digamos, de la cifra total. El cuadro de la derecha es 2020 y el aumento es bastante grande, ¿no? Ya desde enero de este año, la cifra acumulada era mayor que el pico más alto del 2019. Y esto no se ha detenido, sino iba en aumento en febrero y ha aumentado en tiempos de pandemia y ha seguido aumentando en tiempos de la etapa 1, etapa 2 de liberación del confinamiento obligatorio. Siguiente. De hecho, la atención en los SEMS, que ya era física, ¿no? Al igual que las denuncias físicas en comisaría, sí tuvieron un bajón, ¿no? Pero hay que notar que en enero y febrero, que todavía estábamos en tiempos de pandemia, ya la presencia o la línea del 2020 era mayor al comparativo de los mismos meses del 2019, ¿no? El bajón de marzo ya se debe a la pandemia, ¿no? Pero de este gráfico solo notar que si bien en la pandemia no hay atención física, sí al inicio del año la tendencia era creciente y era mayor que el comparativo del año anterior, tanto en enero como en febrero. Ahora, si bien no hay registros entre abril y junio, porque no había atención física, quizás en los locales, sí hubo un mecanismo a través del cual el programa Aurora atendió a la gente, y esto fue a través del mecanismo que está en el siguiente gráfico. Siguiente, por favor. Que es la intervención de los equipos itinerantes de urgencia. Pero esta data no está segmentada por distritos. Entonces, esto solo como referencia. Esta es data de Lima Metropolitana. Entonces, sí se han dado atenciones en Lima Metropolitana a través de estos equipos que iban al lugar donde se alertaba el hecho de violencia. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que aun cuando sea referencia de Lima Metropolitana, la curva es ascendente, ¿no? Entonces, sí hay que observar eso para ver si es que es la totalidad de casos o es aquellos casos que se llegan a alertar, son atendidos, pero obviamente no cubren la cifra negra que habría que evaluar a cuánto asciende. Ese es un análisis más cuantitativo y cualitativo. Siguiente. Por la misma data de los equipos itinerantes, así que siempre es una referencia, solo decir que en los tipos de violencia psicológica, física y sexual hay un aumento, ¿no? En el caso de la violencia sexual, que es el color amarillo, el aumento es sostenido, ¿no? Entonces también un tema a observar y tomar en cuenta en esta foto exploratoria de la data que se ha podido recopilar. Siguiente. Este es un dato también complementario, son las cifras de nuestra gerencia de la mujer recogidas del proyecto de Plan Distrital de Seguridad Ciudadana en evaluación, todavía no ha sido aprobado, y solo notar que si bien existe el bajón de la pandemia, hay que notar que antes de la pandemia ya la cifra 2020 era mayor que la de 2019 y en el retorno, ¿no? Ya cuando se han estado abriendo o digamos ya liberando las restricciones de salida, también ya en el mes de junio la cifra 2020 comienza a ser mayor que la cifra del 2019 en la comparación de mes. Siguiente. Ahora vamos a la policía muy rápido. Siguiente. Esta data es recogida del CIPOL del Ministerio del Interior, focalizada en Lima Cercado. Esta es data 2019. La data 2020 no está, todavía no ha llegado, digamos, segmentada en meses, pero sí sirve el dato dado por, digamos, la exposición del Codisec anterior sobre la reducción del 50% de denuncias, ¿no? Entonces, si hablamos de a julio, unas 2.946
el año 2019, estamos hablando de un 50% menos, de unas 1.500, ¿no? Pero eso como dato referencial por una inquietud que va a saltar a la vista. Siguiente. Esta es la data que no es de las comisarías, que fue la exposición del CODISEC anterior, sino es la data de la comisaría especializada en temas de familia, también de Lima Cercado. Y aquí hay una comparación, sí, entre el 2019 y 2020, y vemos que en enero y febrero la data, ¿no?, de esta comisaría especializada daba cuenta que la tendencia que comenzaba al final del año 2019 se mantenía, ¿no? Incluso en el mes de febrero, en el comparativo mensual, claro, es un breve margen o un reducido margen, pero ya había comparativamente más denuncias recibidas en estas comisarías en el 2020 que el año previo. Sin embargo, el impacto de la pandemia también es notorio. Recién comienza a alzar en el mes de julio, ¿no?, con la apertura o la disminución de las medidas restrictivas. Esto en el ámbito policial. Siguiente. Ahora vamos a ir al Ministerio Público, que también se obtuvo información. Y aquí viene una reflexión. Estamos hablando de una gran cifra, un gran aumento en el tema de llamadas telefónicas línea 100, y por la cifra de la policía, considerando la reducción del 50%, estamos hablando de 1.500 2020, 2.900 2019. Ahora vamos al Ministerio Público, ¿no? Porque se supone que hay hechos que son detectados tanto en Ministerio de la Mujer, todavía no en persecución penal, y ya una cifra que va comenzando a registrarse en lo que es la dinámica o el procedimiento penal en general. Entonces, ahora sí, vayamos a las cifras del Ministerio Público. Siguiente. El Ministerio Público tiene dos gráficos, y esto también es solo cercado. Esto tiene que ver con las agresiones, el artículo 122b del Código Penal. En el siguiente gráfico estarán las agresiones, o mejor dicho, ya las lesiones graves. En el caso de los delitos o agresiones leves, por decirlo de alguna manera, ya en enero y febrero la cifra del 2020 era mayor a la del 2019. Incluso en marzo, ¿no?, tomando en cuenta que la mitad del mes ya estábamos en pandemia. En abril y mayo esto baja por el tema del confinamiento, pero ya el mes de junio otra vez comienza a subir. Pero las cifras son aquí en cientos, no en miles, ¿no? 228 en solo el mes de junio, el acumulativo 2020, 1968, el acumulativo 2019, 981. Hay un aumento 2020 pese a la pandemia. Las cifras del Ministerio Público solo están hasta junio. Acordémonos que cada entidad tiene su propio sistema y su propio tiempo. O sea, no hay integración o sistema unificado. Pero el Ministerio Público nos da esta foto. Siguiente, por favor. En el caso de delitos graves, sí hay una diferencia, ¿no? Ahí se puede ver un pico en la línea verde que es 2019, ¿no? Pero si nos vamos al final, al mes de diciembre del 2019, y vemos la cifra de 4 al mes de diciembre, y vemos cómo comienza el año 2020 con 9 y no se ve, pero parece que es 34, vemos que ya en el 2020 también la tendencia de delitos graves subía, ¿no? Y de hecho con la pandemia parece que esto no se ha detenido. Y esto debe ser producto de un decreto legislativo que se aprobó, me parece, a fines de abril, que daba la posibilidad de notificar vía electrónica, cuando los casos eran de gravedad. Entonces aquí la línea se mantiene, ¿no? El acumulativo entre un año y otro hasta el mes de junio no da una diferencia muy grande, ¿no? Ciertamente hay una reducción en el 2020, pero acordémonos que aun cuando la tendencia se mantiene, estamos en pandemia. Siguiente. Hasta aquí se puede ver que hay grandes cifras a nivel en la etapa de no persecución penal, a nivel del Ministerio de la Mujer, una cifra policial grande y una reducción
en la cifra del Ministerio Público. Eso significa que todas las denuncias de la policía o presentadas ante la Policía Nacional no necesariamente en su totalidad han merecido un procedimiento a nivel fiscal o del Ministerio Público, ¿no? La pregunta ahí ya podría ser respondida a través de un análisis más cualitativo. Siguiente. La data que se obtuvo del Poder Judicial ahonda un poco más en esta reflexión primaria. Aquí solo focalicémonos en el año 2020. Es el único cuadro que hemos podido obtener también, pero aquí se habla de casos graves y leves en el ámbito de violencia familiar, solo cercado, y en una totalidad de 102, ¿no? Entonces, habría que ver, asumiendo esta reflexión siempre primaria, porque al no tener sistema integrado, entonces la comparación de cifras es relativa, solo referencial. Ministerio de la Mujer, 8.400, estamos hablando de la línea 100, PNP, 2.900, podemos reducir el 50% por la reducción que se comentó en el Codisec anterior. El Ministerio Público también tiene una cifra que va reduciendo, pero en el caso de ya un proceso penal estamos en 102. Ha faltado la data del INPE, ¿no? Para ver cuántos ingresos por violencia familiar se han dado en el año, sea por prisión preventiva o por condena, ¿no? Por flagrancia. Entonces, la reflexión queda en ese ámbito. Siguiente. Siguiente. El gran desafío, entonces, es el sistema integrado. Yo voy a aprovechar de un informe de la Adjuntía, no sé, me parece que fue la de Derechos Humanos, pero un informe de la Defensoría del Pueblo reciente, de agosto del 2020, que tiene que ver con la interoperabilidad del sistema de justicia penal, enfocado más al tema corrupción, ciertamente, pero hablando del mismo problema de administración de información focalizada o por institución. ¿Qué es lo que ocurre? Que la información no fluye entre entidades, ¿no? No es solo una data, sino es segmentada. Los sistemas de registro son distintos y los expedientes son estructurados también de diversa manera. De hecho, los glosarios no necesariamente están estandarizados. Y, digamos, cada entidad tiene precisamente su propio registro y eso impide iniciativas como expedientes únicos, ¿no? Pero no expedientes digitalizados, que no es la solución, sino el expediente único concebido como una demanda, una atención que ingresa con un registro, con un número, y ese número sobrevive en su tránsito a las otras instituciones, desde el Ministerio de la Mujer puede ser, o la policía, hasta su desenlace en una potencial condena en el INPE. Una misma historia. Siguiente. La respuesta ya la tiene la Ley 30364 y es el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, el RUVA, ¿no? Entonces existe una disposición para que este sistema interoperable se aplique al caso específico de violencia contra la mujer y el grupo familiar, pero no se ha implementado. Sí existe un piloto en Huaycán, en ATE, ¿no? Digamos que la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público tiene la batuta en esta iniciativa. Quizás sea un interesante contacto ver cómo está funcionando el piloto en Huaycán y quizás recogerlo para que aplique en Cercado, ¿no? Digamos, a ver cómo se puede resolver el tema de la segmentación de data. Eso sería una tarea pendiente. Siguiente. Y solo para culminar, en toda política de seguridad ciudadana tenemos que atender 4 ejes principales, ¿no? El que está vinculado a problemas estructurales, ¿no? Como la pobreza, los temas de prevención y disuasión, ¿no? Propios de las gerencias sociales de la municipalidad y también la policía en el ámbito más disuasivo y el serenazgo en prevención y disuasión al mismo tiempo, el tema de persecución penal y finalmente el eje que se vincula a la víctima, ¿no? Que es la reparación. Precisamente los 4 ejes son muy intensos en la problemática de violencia contra la mujer, ¿no? Precisamente una de las violencias o crímenes que impactan más negativamente en la sociedad tienen que ver precisamente los casos referidos a la violencia contra la mujer. Política de gobierno, por cierto. Entonces, para poder atender estos 4 ejes, entre otros ámbitos como lucha contra la corrupción o el enfoque de derechos humanos,
se debe manejar el criterio de información, ¿no? Tener ordenadas las encuestas vinculadas al tema, que también las hay, pero no eran motivo de esta presentación, los registros administrativos que sí han sido materia de esta exploración primaria que he podido compartir con todos, y finalmente los censos y la data que corresponde a las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de registros administrativos, el tema del registro creado por la ley vinculado al tema de violencia contra la mujer es el principal desafío a partir de este primer pantallazo del bosque que vincula el interés común de la mesa. Siguiente. Muchas gracias. Eso es todo. Sí, muchas gracias al licenciado Víctor Quintero por su exposición, que creo que es una exposición que nos debe motivar a todos nosotros, sin duda,